Muchas gracias por su presencia. El motivo de esta reunión es presentarle el trabajo que hemos estado haciendo en el marco del proyecto DIA, que es Descubrimiento de Interacciones que Impactan en el Aprendizaje. Este proyecto lo realizamos en forma conjunta la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, Consejo de Formación en Educación, la Universidad de las Américas, Puebla, y también participó el CERP del Suroeste con sede en Colonia. Tuvimos financiación de la ANI en la convocatoria del 2016 del Fondo de Inclusión Digital. El proyecto se empezó a ejecutar en mayo del 2017 y estamos ya terminando. Sí. Bueno, yo voy a hacer una introducción, darles el panorama general y luego en la agenda, los temas que vamos a presentar son qué es analítica del aprendizaje social, que es lo que trata el proyecto. Vamos a tratar los aspectos legales y éticos que tuvimos que resolver dentro de este proyecto y los resultados que se van a presentar. El trabajo sobre la construcción del modelo del estudiante, el centro, el objeto de estudio principal acá es el estudiante, pero lo que construimos es una herramienta para el profesor, para que el profesor pueda trabajar con los datos de su estudiante. Pero precisamos entonces modelar al estudiante desde una perspectiva psicológica y social, y tuvimos la suerte de contar con asesoría de la Facultad de Psicología. Trabajó Gonzalo Sherpi en esa etapa con nosotros, va a ser su presentación. En la parte de luego final nos va a presentar Blanca Viera el trabajo que se hizo con el CERP y les vamos a mostrar la herramienta que se construyó previo a una descripción que va a hacer la profesora Ofelia Cervantes sobre el análisis que se trabajó en métricas sociales, que es lo que mostramos después en la herramienta. Bien. Esto se basa en que el aprendizaje es una actividad que se hace fundamentalmente sobre interacciones humanas, ¿no? Entonces, interacciones de humanos con humanos, estudiante, profesor, pero también hay estudiantes con sus contenidos de las materias y estudiantes con actividades y objetos. Sí. Entonces, de todas estas actividades que se realizan y esas interacciones, se pueden apreciar y analizar normalmente en actividades presenciales. Los profesores las pueden observar, las pueden captar con todos los sentidos, hasta de corporal, de cómo se comportan sus estudiantes de sus clases, de qué generan esas interacciones. Esto lo trabajan normalmente los profesores en sus clases, es también tema que trabajan los investigadores educacionales, de observar y sacar conclusiones de lo que ocurre en este escenario de interacciones, pero tradicionalmente, digamos, esta observación, registro y análisis posterior de esto se realiza casi siempre de forma manual, ¿no? Bien, próxima. Ahora lo que contamos, por suerte, son con nuevas herramientas que nos ayudan a medir y a analizar las interacciones humanas. Pero principalmente esto ocurre porque tenemos ahora interacciones en otro ambiente, ¿no? Tenemos interacciones que se capturan a través de los sistemas de información, las interacciones que ocurren en las plataformas de aprendizaje o entornos virtuales de aprendizaje. Podemos hacer sobre esos datos minería de datos para reconocer patrones, podemos visualizarlos con herramientas de visualización gráfica. Incluso también podríamos llegar en algún momento a tener sensores para capturar esto que les decía de expresión corporal, incluso de que también es dato para estudiar. Este problema de estudiar todas estas interacciones es un problema básicamente transdisciplinar, ¿no? Involucra investigación educacional tradicional que se viene haciendo, también computación, porque tenemos los espacios virtuales, tenemos las herramientas, tenemos análisis de datos, tenemos pedagogía, psicología, interacción hombre-máquina, tenemos la parte de derecho, de ética y privacidad de datos. Bien.
Así es un poco como yo les contaba, que está conformado también, por suerte, el equipo del proyecto, ¿no? Y este problema estudiado con esta transdisciplinaridad es lo que se llama analítica de aprendizaje. Entonces, la definición de analítica del aprendizaje es la medida, recolección, análisis y reporte de datos sobre los estudiantes, acerca de estudiantes y sus contextos para entender y optimizar su aprendizaje y los ambientes en que este ocurre. Sí, la próxima. Estos ambientes donde ocurren estos aprendizajes, como decía, actualmente son con utilización de tecnología, de todo tipo, o sea, hasta por el celular, o en las plataformas formales, o en las plataformas informales. Hay muchos grupos de estudiantes que se trabajan en Facebook, por ejemplo. Pero tenemos también las plataformas institucionales, que es donde se desarrolla este aprendizaje. Por ejemplo, a través del Plan Ceibal tenemos a CREA2, tenemos PAM, tenemos también a Uruguay Educa, tenemos a Proeva en la universidad. En estos espacios es donde se pueden recolectar los datos. Y nuestros sistemas generan datos, pero muchísimos datos hay allí. Hay muchos datos generados. El tema es que son demasiados también para que ahora el profesor solo pueda hacer buen uso de esos datos y aprovecharlos. La idea es que el profesor los estudie, pero el profesor enfocado al estudiante como el centro. El estudiante es el objeto central. También nosotros hicimos la herramienta pensando de que puede haber un administrador institucional que puede contextualizar esta herramienta, que puede ajustarla a las necesidades del cuerpo docente que tenga en su institución. Entonces, lo que les vamos a presentar es una herramienta que está funcionando para un perfil de profesores que nosotros definimos, que trabajamos básicamente con el CERP de Colonia. Trabajamos con la idea inicial de que los estudiantes son de formación docente, entonces, bueno, son personas ya adultas, lo que en principio facilita un poco la parte de trabajo de privacidad de datos, y que además tenía un objetivo muy particular de que si los estudiantes en su formación utilizan este tipo de herramientas y les resulta apropiado, lo ven útil, ellos notan la diferencia, cuando a ellos les toque ser profesores, la van a poder aprovechar mejor de alguna manera, sentir la suya. Estos estudiantes en estos ambientes interactúan con otros estudiantes, interactúan con el profesor, seguro, pero también entre sus colegas, también con actividades y con materiales. La diferencia entre actividades y materiales, me refiero a que actividades son acciones que, por ejemplo, les dan calificaciones a los estudiantes, ¿no?, dentro de la plataforma. Sí. Entonces, un tema central aquí es cómo manejamos al estudiante con sus derechos, cómo tratamos la ética de manejo de datos, la privacidad de datos, y qué debemos recolectar y cuánto podemos saber del estudiante y de qué manera podemos usar estos temas del estudiante. Bueno, a continuación de mí Patricia va a hablar de eso, pero antes quiero dejarles, comentarles un poco la forma de trabajo dentro del proyecto. El desarrollo de sistemas se hizo con los equipos de computación de aquí y de México, de Puebla, en conjunto, trabajando mucho a distancia, haciendo también uso de estas herramientas. Y lo que logramos construir al final, en la próxima, es una herramienta para la analítica del aprendizaje, pero la analítica del aprendizaje se puede mostrar en varios niveles. Entonces les voy a explicar un poquito los distintos niveles que se pueden trabajar. Aquí tenemos la de arriba de todo es una analítica descriptiva que muestra reportes, que puede mostrar qué pasó, qué falló, qué funcionó bien, se pueden buscar cosas concretas. Una analítica más de diagnóstico, donde hay visualizaciones interactivas. Quiero saber por qué le fue mal, quiero saber por qué le fue bien en el parcial, a ver,
porque leyó los materiales, porque hizo los ejercicios, está registrado en el reporte en qué momento lo hizo, con quién lo hizo, si trabajó solo, si trabajó en equipo, se puede ver con visualizaciones interactivas. Se pueden tener analíticas de evaluación, de obtener alertas, notificaciones y recomendaciones. De pronto, observen que aquí está pasando algo, dice el sistema al profesor. Atención, esto salió de lo normal, una alerta. Se pueden tener analíticas de predicción, son tendencias futuras, predicciones, qué se puede esperar de futuro o qué se puede esperar que ocurra mañana, sabiendo lo que pasó en los últimos 2 años o 3 años. Y una analítica de aprendizaje sería ya personalización del aprendizaje, específicamente cómo puedo adaptar el contenido de mi curso, de lo que yo tengo, para maximizar el aprovechamiento que el estudiante puede hacer de esto en base a los reportes y a los datos que junté antes. En la próxima está marcado de morado y morado un poco más clarito. Morado es lo que está implementado dentro del proyecto, lo que se puede hacer. Lo que está en morado clarito es lo que está en trabajo futuro, todavía no está implementado. No tengo ni idea.